versículo 11 dice: mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Bueno, las batallas de la vida necesitan de parte nuestra herramientas, capacidades, porque la Biblia nos enseña claramente, hermano, el método por excelencia para combatir, y es tener a Dios de primero. Hace algunos años escuché de la pastora Moreira todos los métodos de guerra que tenían los antiguos. Me refiero a todos los imperios que aparecen en la Biblia y diferentes tipos de métodos de guerra, de tácticas, de batalla, se dan a lugar en la palabra de Dios. Aparecen los imperios egipcios, los imperios persas, los imperios medo-persas, aparece el imperio romano. En la Biblia aparecen diferentes momentos de la historia, puesto que se escribe en un tiempo enorme, se dan a lugar los diferentes imperios, y con ello, al describir las batallas, al describir los ejércitos que combaten contra Israel, porque no es nuevo este asunto de la guerra contra Israel, es muy antiguo, y se da lugar, hermano, entre páginas, se da lugar en poder descubrir los métodos que utilizaron, las tácticas de guerra. Aparecen carros, caballos, espadas, cotas de malla, jabalinas, arcos, flechas. Aparece todo este tipo de herramientas o de elementos de guerra que inmediatamente descubren la realidad de cómo se vivía y de cómo se manejaba la guerra. Es muy interesante poder llegar a conclusiones acerca de esas prácticas. Por ejemplo, en el Imperio Romano, cuando en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que habla de centuriones, ¿veis? Habla de personajes o soldados, en este caso centuriones, que tenían a su cargo una centuria, o sea, un grupo de 100 soldados. Pero también habla de legiones, que eran 5.000 soldados. Claro, en este caso eran demonios cuando estaba hablando del Gadareno. Y así sucesivamente se dan términos a lugar que eran en su profundo análisis métodos, tácticas de guerra, formas en que los ejércitos de los imperios combatían. Y esto es bien importante. Lo digo sencillamente porque nosotros también, o no sé usted, pero la mayoría de nosotros estamos librando batallas continuas. El domingo pasado hablamos de grandes batallas, grandes victorias. Y es que todos estamos en guerra, de una forma o de la otra. O tal vez usted no tiene ninguna batalla, usted no está afrontando ninguna situación difícil. Usted a lo mejor hoy está tranquilo, no tiene ninguna pelea, no tiene ninguna situación difícil, no está librando ningún momento complicado. ¿Hay alguien aquí que no esté pasando por nada de eso? Pudiera ser, pero la mayoría de las veces en nuestro interior ya tenemos grandes y tremendos combates. Pero hay una táctica en especial que utiliza el pueblo de Dios y está descrita en la palabra. Y cuando la Biblia se da lugar en muchas oportunidades para hablarnos de los reyes de Israel y Judá, de los reyes del pueblo de Dios, cómo hicieron, qué tácticas utilizaron y cuáles tácticas les funcionó y cuáles no, y qué fue lo que Dios les dijo que usaran. Así que hoy yo quiero compartir con ustedes de una forma muy rápida
y práctica. Hablándole de 3 reyes, pero de un vencedor. Voy a hablarle de 3 reyes, pero uno solo venció. Y es que es importante valorar las prioridades que ellos tenían. Y comenzamos con Asa, el primer rey que quiero mencionarles. Cuando aparece Asa, dice, mas he aquí los hechos de Asa. Están escritas en las crónicas de los reyes. Primeros y postreros. Y dice aquí, están escritas en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Todo esto se escribió para rememorar lo que había sucedido. De allí en los libros, cuando se buscan en los libros de los antiguos reyes de Israel y los reyes de Judá aparece Asa, A-S-A. Y dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Qué curioso. ¿Qué le pasaría en los pies? ¿Saben? Quiero destacar que la mayoría de los reyes le pasaba alguna cosa en los pies. ¿Saben qué era? También a los reyes españoles. ¿Saben qué era? La gota. Era una enfermedad de reyes. Así se llama la gota. La enfermedad de los reyes. Ácido úrico alto. ¿Por qué? Porque los reyes comían con los reyes. Porque comían caza. Asado, venados. Comían faisanes. Comían no sé qué. Carne roja. Que eso para el pueblo no era muy habitual. El pueblo comía lentejas, hermano. El pueblo comía arroz. Pero los reyes comían cerdos, bueyes, comían ovejas, comían carne todos los días. Entonces, ¿qué pasa con la carne? Que eleva el ácido úrico y terminan los reyes a esa edad que tenía Asa aproximadamente, terminan con gota. Gota, una enfermedad horrible en los pies. Y si no se sabe, porque en aquel entonces pues la ciencia médica no estaba tan desarrollada, pues el hombre enfermó gravemente, porque comienzan a salir, hermano, infecciones y cosas por el estilo. Eso es una de las enfermedades típicas en los reyes. No que la Biblia diga que tenía gota, lo digo yo. Estoy analizando la posibilidad. La Biblia solamente dice que enfermó gravemente de los pies. Pero antes de que la Biblia diga otra cosa, emite una expresión importantísima y una expresión que se repite en muchas biografías de los reyes y que en otras no, porque hicieron lo contrario. Pero en este caso dice, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad, atención, porque está hablando de un rey de Israel, entonces dice, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino que fue a los médicos. Pastor, pero no hay que ir a los médicos. Sí, nosotros tenemos médicos en la iglesia y la ciencia médica, hermano, es una herramienta de parte de Dios. Pero lo que la Biblia quiere decir no es eso. No quiere decir que descartemos los médicos, que llevemos los médicos a la hoguera, que acabemos con los médicos y con la ciencia médica. No. ¿Saben, hermano? Dios que nos dio la capacidad para poder analizar la medicina, descubrir, profundizar y buscar el beneficio del cuerpo en todos los aspectos, no se descarta a sí mismo. Pero lo que sí que es importante es que nosotros, al leer este pasaje, nos demos cuenta de las prioridades. No es si descartamos o no a los médicos, sino que dice, estando enfermo, no buscó al Señor, sino que, y ahí está la gran diferencia, y nos está enseñando inmediatamente la prioridad. Cuando estaba enfermo este rey, descartó la posibilidad de ir a Dios. No buscó a Dios como una prioridad. En su necesidad física fue a los médicos y se olvidó de Dios. Lo dejó a un lado. ¿Saben, queridos hermanos? Cuando la palabra de Dios habla acerca de nuestra prioridad, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo pone en primer lugar. Lo pone, hermano, en el centro del corazón. Lo pone sentado en el trono de nuestra vida.
Y cada vez que nosotros, hermanos, tenemos otros recursos como nuestras prioridades, erramos en el camino cristiano. Erramos en el camino de Dios. Erramos, hermano, en la vida cristiana apropiada. Porque sencillamente descartamos, apartamos, ignoramos que Dios es primero en nuestra vida. Así que cuando usted se sienta mal, lo primero que tiene que hacer, lo primero, es orar, es pedir a Dios, es decir, Señor, estoy enfermo, me siento mal, ayúdame. Pero la mayoría de veces nosotros pensamos, ibuprofeno, frenador. Yo qué sé cuántas cosas hay para eso. Uy, me siento mal, voy a tomarme algo. Y no sale de dentro de nuestro corazón decir, Señor, tú eres mi sanador. Por las llagas de Jesús soy sanador. ¿Saben por qué, hermano? Hemos perdido la perspectiva de una vida que agrada a Dios, que tiene a Dios como el centro. Y esto no es que quiero presentarles, hermano, esta noche un evangelio tan religioso, tan obcecado. No. Sino lo que quiero, hermano, es despertar en usted un corazón que tiene a Dios sentado en el centro, que tiene a Dios como su primer recurso, como su primera prioridad. Hermano, Asa, ¿sabe qué? Murió de esto. Y la Biblia dice, no buscó a Dios, sino que fue a los médicos. Qué tristeza, ¿verdad? Qué triste. Pero no solamente Asa. El segundo rey que les quiero hablar se llamaba Ocosías. Y aparece en el segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes. Búsquelo conmigo y véalo en segundo libro de los Reyes, capítulo 1. Cuando aparecen estas cosas, hermano, en los libros de la Biblia, en el primer capítulo, en las primeras expresiones, esto realza aquella ley de teología que dice la primera mención, que destaca la primera mención. La primera mención en todo libro, en toda oportunidad, cuando comienzan grandes escritos como los inspirados, son dignos de poder prestar mucha atención, porque Dios está estableciendo una base al respecto de lo que se hablará, de lo que quiere que nos demos cuenta. Y en este caso, hermano, comienza el segundo libro de los Reyes. Cuando se comenzó a escribir el segundo libro de los Reyes, en el primer capítulo, de una vez aparece, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías, ahí está el rey, cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. El rey, hermano, se cayó por la ventana. Bueno, yo no sé si alguno de nosotros se ha caído por la ventana, pero el rey Ocosías se cayó por la ventana y se hizo daño. ¿Saben que hace un tiempo aquí teníamos un pastor que ya no era pastor de aquí, pero que se fue a los Estados Unidos? No sé si a los Estados Unidos o a Canadá, pero fue de vuelta a su país, a estar unos meses por allí, y se cayó una escalera y se hizo tanto daño que murió. Se cayó un pastor, se cayó, porque a veces uno se cae de alguna escalera o de alguna ventana. En este caso, Ocosías se cayó de una ventana y se hizo daño. A lo mejor quedó un poco lisiado, quedó enfermo, quedó en cama y pensó, temió morir, y estaba en esa disyuntiva. ¿Qué sería de su vida? ¿Qué sería de su reino? ¿Qué sería de su pueblo? Y estaba en esa situación tan difícil. Saben, hay momentos, hermanos, en que nuestras vidas tienen algún revés, algún fracaso, tienen algún momento de dificultad. Pretendíamos tal vez reparar algo, mirar algo, aumentar nuestra visión, crear alguna perspectiva diferente, descubrir alguna cosa, y me refiero a la ventana. El asomarse a una ventana, el estar cerca de una ventana, es querer mirar con expectación o con más claridad alguna otra cosa, o querer hacer algo que está fuera de lo habitual. Nosotros en algún momento de nuestra vida, hermano, al entrar en nuevos escenarios, pretendemos alcanzar alguna otra cosa, un emprendimiento financiero, un emprendimiento empresarial. Queremos comenzar a ver otro tipo de escenario, entrar en nuevas áreas de nuestra vida.
Y este rey de Ocosías, no sé qué estaba haciendo en la ventana, pero se me ocurre que él quería llegar a más, quería ver más, quería alcanzar más lejos. Pero ¿sabe qué? No tenía alas y se cayó por el camino. Pero bueno, no está mal querer ver, querer llegar a más. Pero resulta que se da lugar aquí, hermano, un tema muy importante. Porque estando en cama Ocosías, llamó a unos mensajeros y les dijo: id a Ecrón y preguntad al ídolo que está ahí, al ídolo que se llama Baal-Zebub. Preguntad a los sacerdotes de Baal-Zebub en Ecrón, el reino de los filisteos, de los enemigos que servían a ídolos. Preguntadme si sanaré de esta enfermedad, si me levantaré de mi lecho, o si de esta voy a morir. Bueno, el rey de Israel también tenía los libros de la ley, también tenía sacerdotes que servían a Dios, tenían templo. Bueno, este rey iba a los acontecimientos eclesiásticos. Este rey conocía la historia de Israel, hermano. Conocía cuando Moisés pasó con el pueblo de Israel en medio del mar en seco. Conocía cómo Josué entró en la tierra prometida. Este rey conocía la palabra de Dios, conocía la verdad de Dios, conocía, hermano, la historia de todo Israel, de cómo Dios había manifestado poderosamente. Y le dijo a sus mensajeros: vayan a Ecrón y pregunten a Baal-Zebub, un ídolo. Uy, y ya no solamente estamos pensando en Asa, que se olvidó de Dios y consultó solo a los médicos, porque eso es ir a los recursos humanos. Pero este señor fue a los recursos idolátricos, fue a los ídolos de esta tierra. ¿Saben, hermanos? Hay algunos de nosotros aquí, y en nuestro mundo hay personas, hermanos, que van detrás de los ídolos. Y cuando hablo de ídolos, no estoy hablando solamente de San Benito, o San Antón, o San no sé qué, o Santa Edurige, o Santa Teresa de no sé qué, o la santa que sea, el muñequito, el ídolo, la escayola. No, no, hermano. Estoy hablando también de cosas a las que nosotros recurrimos como soluciones para nuestra vida. Estoy hablando del alcoholismo, de la droga. Estoy hablando del sexo mal llevado, de la pornografía, de la prostitución, de la mentira. Estoy hablando de cosas que se vuelven ídolos para nosotros. Aún, hermano, estoy hablando de mi mujer, que de repente se convierte en lo más importante. O mi novio, pastor, es lo mejor para mí, mi novio. Mi novia, pastor, si usted la viera, es un ángel, la adoro. ¿Por qué mi novio? ¿Cuántas veces me dice: pastor, lo más grande para mí es mi madre? Yo si tengo que jurar por alguien, juro por mi Madre Santísima. Tenemos a nuestra madre como el objeto primero de nuestra adoración. ¿O no? ¿O no? Y algunos dicen: no, pastor, mire, mis hijos. Lo primero es mis hijos. Lo primero, eso es lo que yo más adoro. Yo mis hijos primero que todo. Primero que todo. Y cuando decimos primero que todo, estamos poniendo a Dios de segundo. Y eso se te está convirtiendo en tu ídolo. A lo mejor, hermano, tu ídolo se convirtió en ese dólar dobladito que tienes en la cartera, que es la confianza que tú tienes en ese dólar dobladito, que es el que te va a traer dinero. Porque piensa así, hermano. Miren, los camioneros de mi pueblo tienen el santito colgado ahí en el camión porque es el que les protege el camión. Y yo te pregunto, hermano, ¿en quién tienes tú la confianza? ¿Dónde está depositada tu confianza? ¿Quién es tu prioridad? ¿Quién es el Dios que gobierna en tu corazón? Que está sentado en el trono de tu vida. Hermano, a lo mejor estamos hablando de cosas, pero no estamos hablando tal vez todavía de sentimientos en los que tú priorizas. Ay, no, es que yo hoy me siento así, y como yo me siento así, actúo. No, es que yo tengo un pensamiento al respecto de eso, y lo primero es mi pensamiento, porque yo creo que...
yo pienso, yo creo, yo siento. ¿Sabes cómo se llama ese Dios? El Dios yo. Sí. No estoy exagerando, hermano. Porque todo lo que suplante a Dios es un ídolo. Tal vez, hermano, tu prioridad es el trabajo. No, yo tengo que trabajar, pastor. Ni mis hijos, ni mi mujer, ni mi suegra. Mi trabajo es lo primero. Y saben que, hermano, no es que nosotros no tengamos que trabajar, pero cuando nosotros dependemos del trabajo, confiamos que el trabajo es el que nos da el sustento. Cuando de repente nuestro corazón hermano, se desvía nuestro corazón a confiar en la nómina, a confiar en el jefe que al final de mes me va a pagar, a confiar que mis fuerzas son las que me van a traer el sustento. Estamos desmarcando a Dios del trono de nuestro corazón. Estamos moviendo a Dios de nuestra vida. ¿Y cuántas veces, hermano, nosotros venimos a la iglesia y tenemos cantidad de dioses? Estuve en Bolivia hace pocos días y comenzamos una nueva obra en Santa Cruz con el grupo de hermanos. El lunes por la mañana, cuando yo iba, llegué allí y saludé a todos, y entre ellos saludé a una abuela que era entre otros la dueña de la casa, y una hermana, su hija, me dijo: pastor, ¿sabe qué dijo la abuela? Al saber que íbamos a tener una reunión, la primera para comenzar la iglesia, dijo: ay, mis santitos, porque tienen que estar ahí con 10 santos. Miren, hay quien se da cuenta inmediatamente de las cosas que tienen que suplantan a Dios, pero algunos nos estamos dando cuenta por el Espíritu Santo hoy. ¿Cuántas cosas usted tiene que están primero que Dios? ¿Saben, hermano? Ese tipo de cosas arrancó de tu vida la posibilidad de que Dios te haga grande, la posibilidad de que tu vida esté rendida completamente. Busca en tu corazón y te darás cuenta de que estás consultando con otras cosas antes que con Dios, que estás mandando a pedir a ver si tu vida seguirá o parará a ídolos. ¿Y saben qué pasó? Dios, hermano, resiste la idolatría. Dios no puede compartir el corazón del ser humano y de su pueblo con otros dioses. Por eso dice la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 20, dice la Biblia: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te postrarás a ellas ni los adorarás, porque yo soy Jehová, tu Dios santo y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Saben, hermanos? Dios es celoso. No lo puedes poner en un segundo plano, si no tu cristianismo no vale de nada. Dios no puede ser segundo, porque cuando Dios es segundo se va. Cuando no le atiendes de primero como el creador del cielo y la tierra, se va. Cuando Él no está en el primer lugar, hermano, se ofende terriblemente. ¿Y saben qué hizo Dios con esta actitud de Ocosías? Le dijo al profeta: Elías, ve y encuéntrate con los mensajeros y diles así: no hay Dios en Israel para que vayas a consultar a Baal-Zebub. No hay Dios en Israel. Hermano, y hoy quiero, como Elías, venir a tu encuentro y salir al encuentro de tu vida en esta noche. Salir al encuentro de tu vida como lo hizo Elías y preguntarte: no hay Dios en la iglesia para que tú estés confiando en hombres, para que estés confiando en personas, para que estés confiando en ídolos, para que tengas tu corazón puesto en otras cosas, para que creas que hay soluciones mejores que las de Dios. No hay Dios en la iglesia, no hay Dios en Israel. ¿Acaso, hermano, el Dios en el que has confiado no es capaz de defenderte de cualquier circunstancia, por difícil que sea? ¿Saben qué? Les dijo Elías a los mensajeros: vayan y díganle a Ocosías que la enfermedad que tiene morirá. Muy duro eso. Porque ¿sabe qué proporciona en la idolatría, hermano? Muerte. Es un pecado. Y el pecado se preña de pecado. ¿Oyeron alguna vez eso, hermano? El pecado se preña de pecado. Se preña. Y va creciendo, hermano. 4 meses y no pasa nada.
5 meses, 9 meses, hermano. Está preñada y dice, ¿qué va a venir? ¿Qué va a venir? ¿Qué va a venir? Y va al médico. Y cuando sale el bebé, ¿saben qué es? Muerte. Muerte. Como nosotros no atendemos a la palabra, hermano, mantenemos nuestra vida en idolatría. Sí, yo escucho, a mí me gusta, es bonito, pero yo, mi novio, no lo dejo. Yo esta mujer que tengo de segunda no la dejo. Esa es mi vida. Y aunque no lo digas, lo practicas. La pornografía que me gusta el que me siento hasta mejor. Cambiaste al Dios de la santidad por la idolatría, por la adoración a demonios, por Beelzebú. ¿Saben qué es eso? Demonios. Demonios. Pero hay un tercer rey, el rey de la victoria. Unos confían en hombres y otros en ídolos, pero hubo un tercer rey, un rey extraordinario, un rey, hermano, que aparece. Vamos a buscarlo juntos, porque está aquí, aparece en el segundo libro de las crónicas también, de las crónicas de los reyes, ¿sí? De los reyes de Israel y de Judá. Y ahí está, en el capítulo 20, un magnífico pasaje que podríamos demorarnos aquí semanas hablando de todo lo que contiene, pero yo solo quiero mencionar los primeros versículos, unos que están en la mitad y otros que están al final, para que podamos entender, hermano, la grandeza de la bendición de Dios. Antes de leer, quiero recordarles, hermano, que algunas veces y lastimosamente, por causa de nuestras circunstancias tan complicadas, nos llevan las circunstancias a tener que depender de Dios, porque no nos queda otra. No nos queda otra. Cuando no tenemos dinero para ir al médico, cuando no tenemos a nadie cerca de nuestra vida, entonces no nos queda otra que recurrir a Dios. Pero ¿saben qué? Cuando recurrimos a Dios, tenemos la bendición de que nos responda. Y digo esto porque me acuerdo de una historia de Cuba. Una de las primeras veces que fui a Cuba, estuve hablando mucho porque básicamente, hermano, ¿saben qué? Los viajes misioneros, yo me ocupo de estar con los pastores, de estar con ellos, de escucharles, de orar por ellos, de compartir con ellos. Y entonces estábamos hablando distendidamente con el pastor William y la pastora Yumay. El caso es que, entre otras conversaciones, le pregunté, pastor, ¿cuál es la prueba más dura que has pasado? ¿Cuál es el momento más difícil que has vivido? Y me dijo, pastor, yo comencé a pastorear en un cañaveral, lejos del pueblo, en medio del campo, lejos, a horas del pueblo. Y ahí estábamos, Yumaque y yo, en una choza viviendo. Nuestros hijos estaban muy pequeñitos. David tenía 3 añitos, que es el niño varón que ahora ya cumplió 18, y la niña acaba de cumplir la semana pasada 15, Iris. Y entonces David tenía 3 añitos, me dijo. Ya nosotros éramos pastores, pero allí en el cañaveral. Y yo recuerdo, pastor, que estábamos muy necesitados, muy necesitados, tan necesitados que yo predicaba sin zapatos porque no tenía zapatos, ni cotiza, ni nada. Predicaba descalzo. Y yo, Michael, también. No teníamos un cinturón, así que los pantalones me los amarraba con una cuerda. Éramos muy pobres. Y lo peor que nos pasó no fue eso, es que nuestro niño de 3 años, David, le comenzó un parásito, un bicho, en la punta de la nariz y le comenzó a comer la nariz. Le comenzó a perforar la nariz. Y nosotros, pastor, no teníamos ni pasaje para ir al pueblo al médico, ni había en ese poblado, no había médico. Y estábamos desesperados, pastor. Mire, cuando yo escuchaba eso, yo le veía que el hombre, Dios mío, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y dice, pastor, no hallábamos qué hacer, estábamos desesperados.
le intentábamos lavar, limpiar con agua, le intentábamos, pero no se veía nada y eso seguía comiéndose la punta de la nariz, la punta de la nariz. ¿Qué hiciste entonces? ¿Qué hiciste, hermano? No te fuiste caminando con el niño. No, pastores, eran horas en coche, imagínense. No, no podía. ¿Y qué hiciste? Dice, ayuné. ¿Cómo que ayunar? Sí, ayuné con tu madre. Ayunamos durante una semana y ¿sabe qué pasó? La semana no pasó nada. Ayunamos otra semana. Y a la siguiente semana eso comenzó a remitir. Y a la tercera semana eso se paró de comer, el bicho paró de comer y se le comenzó a regenerar la nariz. No me diga, sí, pastor. Y le volvió a hacer bien todo, le quedó ahí sanito, no le quedó marca ni nada. Dios me ayudó. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo recurso tener a Dios con nosotros, hermano. Qué bendición poder confiar que Dios, en medio de cualquier circunstancia que sea, Él puede salir a nuestro encuentro y en nuestro favor. Él nos puede ayudar. Qué pena que en muchas oportunidades para nosotros hoy sea el último recurso. Primero en el médico, después me tomo el ibuprofeno, después espero, le consulto al compadre, miro en el Google, miro en tal, y si ya no puedo ganar, entonces voy a Dios. Quiero recordar, tú lo sabes, Guillermo, que nosotros estuvimos en Ronda. Bueno, de esto hace muchos años. Pero en Ronda, Málaga, comenzamos a pastorear en España. Ronda está en el sur de España. Y allí un día, hermano, no teníamos dinero para comprar la comida. No había nada. Nada. Y la pastora de repente le dio así como la locura. Cogió una olla y puso agua a hervir. Y no había nada que echarle. Así que después que puso el agua a hervir, se sentó y hizo una lista. Una lista de compra. Yo le vi haciendo una lista y cuando terminó la lista, oramos. Porque era un tema delicado. No había nada de dinero, ni en el banco, ni en la casa. De eso que tú raspas los bolsillos por si acaso te da una moneda, nada, hermano. Y ella hizo la lista. Oramos y esperamos en el Señor. Mientras tanto la olla estaba ahí hirviendo. Esto se lo digo, hermano, delante del Señor. Y vivíamos en un primer piso, encima de la iglesia. Al poco rato, después de pasar un tiempo, ya el agua se estaba desgastando. De repente María Cataño, de la iglesia de Ronda, de un grupo muy pequeño de hermanos que había, un grupo muy pequeñito, de repente timbró, sonaba el timbre, porque era muy humilde la casa. María Cataño dice, Eva, ábreme, pastora, y traía 2 bolsas. La mujer subió las escaleras pendientes hacia nuestro apartamento y allí puso las 2 bolsas en la mesa del comedor. A que no sabe qué había en las bolsas. ¿Saben, hermano? Usted puede pensar que el pastor, claro, para el mensaje está exagerando. ¿Sabe qué había, hermano? Había los elementos que Moreva había escrito en su lista. Amén. Aquel día también comimos. Usted puede confiar en otras cosas, pero quiera Dios que esta noche podamos aprender que la confianza en Dios es lo mejor. Pero Josafat le pasó lo último, y es el último rey que le quiero mencionar. Ahí en segunda de Crónicas 20 dice, pasadas estas cosas, en el versículo 1, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron al muro y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi,
Entonces él tuvo temor. ¿Qué tuvo? Temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a quién. A Jehová. ¿Veis la diferencia, hermano? A Asa le vino una enfermedad. A Josías se cayó de la mitad. A Josafat le vino la multitud. Uno confió en los médicos, otro confió en los ídolos. Y Josafat confió en el Señor. Y mire lo que dice allí, hermano. E hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro. ¿A quién? A Jehová Dios, hermano. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. ¿A quién? A Dios, hermano. Él es el primer recurso. Tiene que ser el primero en nuestra vida. Él tiene que ser primero en nuestra vida, hermano. Cuando tengas un problema, una necesidad, un conflicto, pon primero a Dios. Por amor al Señor, hermano. Por amor al Señor. No es tu táctica para conquistar a la muchacha. No, si yo le echo así con los ojos, estos ojos verdes que tengo, seguro cae. Mi hermano, Dios te va a ayudar mejor, te va a proveer mejor. Ese muchacho, cuando me mira así, con estas pestañas que tengo yo, lo voy a convencer con mis habilidades. Pero cuando confías en Dios, las cosas son diferentes. Las cosas son diferentes. Y dice la palabra ahí, hermano. Consultaron, se reunieron, ayunaron, consultaron y pidieron ayuda a Dios. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres. Y comenzó a orar: Dios, acuérdate de nosotros, acuérdate de tu promesa. Tu palabra dice que tremendo, hermano, confiar en Dios. Él te va a ayudar, Él te va a proveer, hermano. Pon tu fe en marcha, confía. Ponlo en la prioridad de tu corazón. Lo primero, Dios. Diga conmigo, lo primero, Dios. ¿Sabe, hermano? Ante tal actitud, de repente se levantó un hombre ahí entre ellos, un príncipe entre ellos, un personaje importante que habla de él, de su padre, su abuelo, de su tatarabuelo, de toda la descendencia, y se levantó para decir. Y más adelante, hermano, mire, en el versículo, a ver dónde está. Aquí, en el versículo 14, dice: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Cuando dice todo eso, es que era un personaje importante. Y entonces dice: y dijo: oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hermano, hay un grito, un aplauso. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Es de Dios, nuestra guerra es de Dios. Cuando Él es el primero en nuestra vida, nuestra guerra es de Dios, no es de nosotros. No es vuestra guerra, sino de Dios. Así que dice: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sif y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que teméis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. ¿Saben qué decían los asirios? Nuestras carretas. ¿Saben qué decían los romanos? Nuestros escuadrones y tácticas de guerra. ¿Saben qué decían los egipcios? Nuestros caballos. ¿Saben qué decía Israel? ¿Saben qué decía Dios? ¿Cómo tenían que actuar? Estad quietos y ved que yo soy yo. No hagáis nada. Tenerme a mí primero. No hagáis nada. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Con tu caballo. Confía en tu caballo. ¿Dónde vas, hermano? ¿Dónde vas con tus espadas y tus escuadrones? ¿Dónde vas con tus habilidades y capacidades? ¿A dónde vas, hermano? Cuando tienes a Dios de primero, Él te dice: espérate. Déjame a mí. Déjame a mí. Y dice ahí, hermano, mira la palabra. Dice: estad quietos y ve que yo ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salí mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros.
Mañana, hermano, ahora que te vayas a tu casa, mañana, sí, Señor, tú primero, te entrego mi venta, te entrego mi empresa, te entrego mi trabajo, te entrego mi desempleo, te entrego mi economía. Tú primero en mi vida, Señor, tú primero en mi vida, tú primero para comenzar la semana y para terminar la semana, tú primero en mi vida. ¿Sabe qué dice a continuación? Un pasaje preciosísimo, largo, pero cuando llega al final, en el versículo 25 dice: vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, porque se mataron entre sí. Escuche, dice, puedes venir, vinieron para despojarlo. A ver, 25. Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y eso llamaron el nombre de aquel paraje del valle de Beraca hasta hoy. Y todos Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios les dio paz por todas partes. Asa confió en los hombres, Ocosías en los ídolos, Josafat en su Dios. Yo te pregunto, hermano, ¿dónde está tu prioridad? Sé sincero, sé sincero. Cuando el conflicto te toca la puerta, cuando las circunstancias complicadas te tocan la puerta, ¿a dónde vas? ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué piensas? Sé sincero, porque hoy es día de volver al Señor. Hoy es día de cambiar. Hoy es día de ser verdad. ¿Para qué dices que eres cristiano? Si no volvemos a la realidad, hermano, es que a lo último que buscas es a Dios. Oh, yo creo en Dios. ¿Y eso qué es? ¿Sabes que en la Biblia también los demonios creen y tiemblan? Eso no es nada, hermano. Yo creo en Dios. Creer es confiar. Creer es vivir para Él. Creer es yo creo en tu palabra es lo primero para mi vida. Y la verdad, es lo primero para mí. Me dijo, no te digo que no vayas. Te digo que es primero. ¿Qué es primero para mí? Tus ídolos, el vaso, la droga, el licor, tu esposa, tus hijos, la casa en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, tu madre, tu novia. ¿Qué es primero para ti? Tus hijos. No lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios en esta noche quiere decirte: dame tu corazón. Yo quiero ser el primero en tu corazón. Yo quiero ser el rey de tu vida. No el segundo, no te engañes. No te engañes, que tu esposa debe venir los domingos por la tarde. No te engañes. Esto es el Evangelio. O todo, o nada. O Dios primero, porque Dios no es segundo. Dios no es segundo de nadie. ¿Saben qué, hermano? Dios no nos necesita, solo nos ama. Solo nos ama. No nos necesita, solo nos ama. ¿Quién necesitamos a Dios somos nosotros? Pero Dios solo está cuando le ponemos en primer lugar. Póngase en por favor. Cierre sus ojos conmigo. Cierre sus ojos conmigo. Por favor, cierre sus ojos. Y hoy dígale al Señor:
Yo quiero que seas el primero en mi corazón. Yo quiero que seas el primero en mi corazón. No quiero tener a nada ni a nadie primero que tú. Hoy, Señor, tú eres mi prioridad. Hoy tú eres la razón de mi vida. Hoy quiero que te sientes en el trono de mi corazón. Querido amigo, a lo mejor usted está aquí por primera